Pero bueno, libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1, versión de la Biblia de las Américas, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá viene el texto que quería tomar, el resto lo agarré para que podamos tener un contexto de lo que viene hablando. Pero dice en el versículo 7: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. El mensaje de Dios a nuestras vidas tiene que ver con poder reflejar en nosotros qué es lo que Dios quiere de nosotros versus lo que nosotros estamos haciendo hoy. Sabemos que el Señor nos hizo con un propósito, amén. El Señor nos hizo con un propósito y Él espera que ese propósito sea cumplido por nosotros, porque para eso fuimos diseñados. Así como también Satanás se encarga de que toda nuestra vida se desvíe en todas las áreas de nuestro ser para que no cumplamos ese propósito. Dice la Biblia que Él se paseaba por en medio de las piedras de fuego, y esas piedras de fuego eran los propósitos nuestros. Éramos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Esas piedras por las que Él se paseaba éramos nosotros mismos en el propósito de Dios. Ahora bien, esto quiere decir que Él conoce cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, y desde el día de la concepción va a intentar por todas las formas que vos te desvíes de ese propósito. Va a intentar de todas las formas posibles que vos no puedas cumplir eso. Si sos una persona que fue llamada, por ejemplo, a predicar, a anunciar el evangelio, una de las cosas que el infierno va a hacer es que tengas una autoestima baja y que te dé pánico escénico cada vez que te juntás con la gente. Porque haciendo eso, desde tu niñez, que se burlen de vos, que te exponga situaciones para que la gente se burle de vos, entonces apagarte, anularte y que no puedas cumplir el propósito de Dios. Por eso cuando venimos al Señor necesitamos sanar todas las áreas de nuestra vida. Para eso existe hoy por hoy, tenemos como herramienta la sanidad interior, pero hay unas ministraciones muy puntuales que se hacen para que vos puedas sanar y volver a restaurar todo eso que Dios quiere para nosotros. Pero no es el mensaje de hoy. A lo que iba es que nosotros tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros y ponerlo en la balanza contra lo que estamos haciendo hoy de parte de Dios. Por eso el mensaje de Dios muchas veces es necesario que sea confrontativo, para que me sacuda, para que rompa mis bases, para que rompa la estructura y que yo pueda ver que hay cosas que pienso que las estoy haciendo muy bien, pero quizás no están alineadas al propósito de Dios. Porque yo puedo estar haciendo las cosas correctas o que considero correctas, pero no estar haciéndolas correctamente. Puedo ser una persona que habla del Señor, pero no lo estoy haciendo de la forma que Dios quiere que yo lo haga. Puedo ser una persona que estoy evangelizando, pero no hacerlo de la forma que Dios quiere que lo haga. Entonces, cuando yo decido hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, por más bueno que resulte, no estoy siendo obediente a lo que Dios quiere de mí. Entonces el mensaje de Dios viene muchas veces a ordenarnos y a traer luz. Hoy cantábamos que sea la luz en este lugar, y cuando nosotros venimos a la luz de Cristo, esa luz nos expone, y cuando la luz nos expone no es que es todo maravilloso, todo bello, todo color de rosa, sino que me muestra la mugre que hay adentro mío para que yo sepa que eso está ahí.
Hay personas que nos han expresado que cada vez que oraban y que se acercaban más al Señor y que el Señor les hablaba, perdón, sigue queriendo atravesarse ahí, y cada vez que se acercaban más al Señor es como que reacciones que hacía mucho no tenían empiezan a salir. Y me dicen, hace un montón que yo no me enojaba de esta forma, hace un montón que yo no me exaltaba de esta forma, pensé que esto ya lo tenía vencido. Y en realidad no era que lo tenías vencido, lo tenías escondido. Y la luz de Cristo viene a mostrarte que eso todavía está ahí para que lo puedas arreglar. Para que eso no te sea un tropiezo. Para que eso no te sea un estorbo. Entonces, en esta temporada, que es una temporada muy especial, muy particular espiritualmente hablando, hay un llamado de atención de parte del Señor que está cada vez más fuerte, cada vez más firme, y es que la iglesia deje la pasividad, que la iglesia deje de ser una iglesia dormida, que la iglesia deje de ser una iglesia encerrada, para verdaderamente tomar el lugar de hijo de Dios que el Señor está esperando que tomemos. No que seamos solamente una iglesia que se congrega en un lugar y que predique el evangelio y que la gente de la misma congregación reciba y se ponga contenta. Y gloria a Dios por todas esas cosas, pero hay un mundo afuera que necesita saber de Dios. Hay una guerra afuera que necesitamos librar. Ahora, hay un texto en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, que dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Gracias, Ana. Ana quería salir en el video, por eso. No, mentira, gracias, Anita. Dice, lo leo de vuelta, dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Otra versión dice: y los violentos lo arrebatan. Y les tengo que confesar que cuando yo leí esto y lo empecé a estudiar, entré en crisis. Porque a mí siempre me habían enseñado, gracias, Anita, siempre me habían enseñado y había aprendido siempre que yo tenía que ser ese violento que arrebata el reino de los cielos para establecerlo en el nombre de Jesús. Y yo decía, sí, somos los violentos que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y me sentía re violento. No era muy violento igual, pero quería tener la sensación de estar haciendo algo fuerte. Entonces siempre leía esto, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatamos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando yo empecé a estudiar las diferentes versiones, las diferentes traducciones que hay sobre este texto, me daba la sensación de que entre ellas se contradecían. Porque algunas me decían que los violentos tenían que arrebatar el reino de los cielos y otras me decían que había gente con violencia que quería hacerse parte del reino de los cielos. Como que atacaban al reino de los cielos. Entonces resulta que el violento no tenía que ser yo. Resulta que había violentos que querían apoderarse del reino de los cielos. Yo pensé que las traducciones se contradecían, pero empecé a estudiar y empecé a profundizar en esto y resulta que todas estaban hablando de lo mismo. Ahora, la palabra griega en el original, cuando dice lo conquistan por la fuerza o los violentos la arrebatan, la palabra esa para arrebatar o conquistar es harpazo, que significa, entre otras cosas, arrebatado, arrebatarle, para aprovechar, para alcanzar, apoderarse de, y viene de otra raíz que significa tomar para sí mismo. Ahora, para que podamos comprender esto un poco más claro, quiero leerles todo el contexto de este texto de Mateo 11, para que veamos desde dónde viene hablando el Señor, pero lo vamos a hacer desde otra versión que habla un poquito más clara, que es palabra de Dios para todos. Mateo 11:11 dice: les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley hablaron de lo que iba a suceder. Y si tú crees en lo que dicen la ley y los profetas, entonces creerás que Juan el Bautista es Elías, el profeta que iba a venir. Oigan bien lo que les digo.
¿Con quién puedo comparar a la gente de esta generación que es muy similar a la generación de hoy en día? Son como los muchachos que se sientan en las plazas y un grupo le grita al otro: nosotros tocamos flauta pero ustedes no bailaron. Cantamos una canción triste pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan sin comer ni beber, vino como los demás y la gente dice tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: miren, es comilón y borracho y amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que lo siguen. El reino de los cielos, o sea, el que debe ser establecido por nosotros en la tierra, el reino de los cielos que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ese reino de los cielos sufre violencia porque hay personas que lo quieren arrebatar para sí mismo y hacerlo a su forma. Y no estamos hablando de la gente que no conoce al Señor, tristemente. Estamos hablando de la iglesia misma que se divide para que el reino de los cielos sea a su manera, su doctrina, su forma, su costumbre, a la forma que a ellos les queda más cómodo. Entonces, por un lado tenemos una corriente que no conoce el mover del Espíritu Santo, que ve que otros están hablando en lengua, que se caen, que se ríen, que gritan, porque vieron que a veces somos medio escandalosos también. Ven todo eso y dicen: eso es del diablo, lo he escuchado un montón de veces. Ahora, los que tienen el poder del Espíritu Santo ven a los otros y dicen: son del diablo porque no dejan mover al Espíritu Santo. El que es bendecido, lo ven bendecido y miran y dice: este seguro está haciendo cosas raras, entonces no puede. Entonces tratamos de que el reino de los cielos, tratamos de que el evangelio se amolde a la forma que a nosotros nos parece, y si a nosotros no nos parece, termina siendo algo del diablo. Entonces, si lo que está sucediendo es que no hemos podido muchas veces manifestar cosas que la Biblia dice que como hijos de Dios tenemos que manifestar, y como no podemos, apuntamos a que eso no es lo que Dios quiere para nosotros, que no es la voluntad, que no es lo que Dios tiene que hacer, que el otro que sí le pasa está equivocado. Entonces resulta que los violentos que están arrebatando o atacando el reino de los cielos es la misma iglesia en lugar de establecerla. En lugar de establecer el reino de los cielos, estamos peleados entre nosotros mismos para ver quién tiene más verdad que el otro. Hablando de denominaciones, pero la guerra también está dentro de la misma iglesia. Viendo quién tiene razón, si yo lo hago mejor, si yo estuviera lo haría de esta forma, y estamos peleándonos entre nosotros cuando hay un reino que necesitamos establecer. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, la iglesia se ataca a sí misma porque ha caído en esa violencia. Y el reino de los cielos, dice la Biblia, que es justicia, es paz y es gozo. Dice, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Entonces, si es justicia, paz y gozo, ¿por qué lo estamos arrebatando con violencia? No estoy diciendo que no hay una guerra, porque hay una guerra espiritual, pero la guerra no es contra la iglesia, no es contra las personas. La guerra es contra potestades, principados, gobernadores, huestes celestiales, etc. Es contra el infierno. No es contra la iglesia misma. Entonces hay una guerra, hay que pararse en armas, pero no para pelear entre nosotros. El asunto es que la iglesia no ha aprendido a hacer cuerpo. La iglesia no ha podido hacer uno. Entonces hay gente que piensa que tiene ministerio personal. Y hay algo que yo te tengo que decir: ninguno de nosotros tenemos un ministerio personal. El Centro Apostólico Internacional Uruguay no es el ministerio del pastor Pablo, ni de la pastora Vanina. Es el ministerio de Cristo que yo estoy ejerciendo. Nunca va a ser mi ministerio, porque va a ser la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer con él. Es el ministerio de Cristo que nosotros estamos llevando a cabo y estamos administrando. Pero siempre tenemos que estar pegados al cuerpo de Cristo. Hemos conocido personas que decían: no, yo no me quiero juntar con la iglesia porque la verdad que está todo bien, pero no, a mí la verdad que no me representan, no. Y algo que decíamos el otro día, lo dijimos con mi esposa, lo enseñamos en otra clase: no va a haber un lugarcito en el cielo para vos solo. No existe. Ninguna parte de nuestro cuerpo físico, que tenemos, ninguna parte de nuestro cuerpo sobrevive si está despegada del cuerpo. Todas las partes de nuestro cuerpo, hasta la más mínima, necesita estar sujeta a una superior para poder funcionar. Cada uno de nosotros necesita estar sujeto. Hay un espíritu que el Señor nos viene hablando hace tiempo y lo venimos enseñando,
Y el Señor ha sido muy firme en esto y yo necesito hablarlo y necesito decirlo porque es algo que viene contra la iglesia de Cristo y no voy a estar acusado de no decir lo que Dios me mostró, que es el mismo espíritu que operó en la serpiente cuando fue tentado Adán y Eva en el huerto. Porque la serpiente vino y le dijo a Eva, Eva, no vas a morir. Yo sé que Dios te dijo que no vas a morir, pero no vas a morir. El asunto es que si vos comes del fruto vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Dios. ¿Sabés lo que le estaba diciendo la serpiente a Eva? Ya no vas a necesitar que Dios te diga cómo hacer las cosas o qué es bueno y qué es malo. Ya te podés mandar sola. Ya no vas a necesitar que venga alguien a corregirte porque ya vas a saber todo. Ese es el espíritu que operaba en la serpiente y que quiere volver a operar en la iglesia. Porque cuando vos operás solo, fuera del cuerpo, por más que las cosas funcionen, eso te termina llevando a la muerte igual. Por más que las cosas salgan y digas, yo ya sé cómo hacer esto. Por más que las cosas salgan, te termina llevando a la muerte igual porque estás despegado del cuerpo. Porque no estás siendo parte del cuerpo de Cristo. No podés tener una relación con Dios si no tenés una relación con la iglesia. No existe, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Necesitamos estar pegados. Entonces el espíritu viene y te dice, tranqui, no necesitas que te digan cómo hacer las cosas. Vos dependé del Señor. Dependé de Cristo. Dios es más que suficiente y obvio, hermano, que Dios es más que suficiente, pero Él nos hizo cuerpo. Se le ocurrió a Él que seamos cuerpo, no se nos ocurrió a nosotros, a los pastores. Se le ocurrió al Señor. Todos tenemos que estar sujetos a una parte del cuerpo, para que todos podamos estar sujetos a la cabeza que es Cristo. Es necesario. El asunto es que no hemos entendido que cumplimos una función, que cada uno tiene una función que cumplir. Hay personas que lamentablemente quieren apagar lo que Dios puso en otros y es triste, pero es una realidad. Pero debemos comprender que cada uno tiene una función. Hay en este lugar personas con un ministerio profético que ven 3 veces más de lo que yo veo. Y gloria a Dios por esas vidas porque me ayudan a ver. Es la parte que les compete. Y yo escucho lo que tienen para decir y hacemos lo que Dios dice y se terminó la historia. Y no soy menos pastor por eso, porque sigo cumpliendo mi función. El asunto es que necesitamos estar pegados al cuerpo. La serpiente siempre va a venir a decirte, hey, no es tan así, no te vas a morir. Solamente que nadie te va a tener que decir las cosas. ¿Cuál es el fin de todo esto? Presentarse delante del Señor y decirle, Señor, yo en tu nombre hice esto, hice. La gente se convertía, la gente se sanaba. Pasaban los milagros, yo les decía, les profetizaba. De cierto digo, no te conozco. La palabra conocer en la Biblia, en los verbos de forma original, tanto en el hebreo como en el griego, tienen muchísimos significados. Se pueden utilizar para muchísimas cosas. El verbo conocer puntualmente puede estar hablándonos desde el saber acerca de algo o el tener intimidad con alguien. Se habla de la misma forma conocer. Entonces los que estudian y han cruzado todos estos verbos para saber exactamente qué es lo que el Señor estaba diciendo en este pasaje puntual, cuando dice, de cierto os digo, no te conozco, lo que está diciendo es, de cierto te digo, nunca estuve de acuerdo con lo que estabas haciendo. ¿Funcionaba? Claro que sí. Pero ¿sabes por qué funcionaba? Porque nosotros estamos para servir al pueblo. Entonces las cosas funcionan no por la unción que tenga el pastor Pablo, las cosas funcionan porque Dios te ama. Y porque Dios tiene misericordia de tu vida y porque estoy para servirte. Y por tu fe y por lo que Dios quiere hacer con vos, las cosas siempre funcionan. No porque el pastor Pablo tenga un montón de poder y el pastor Pablo esté lleno de unción. Llévalo a todas las áreas. No funciona por lo grande que soy. Funciona porque Dios te ama. Y cuando a vos te toque estar de este lado, va a funcionar porque Dios ama a las personas que están enfrente tuyo. Porque Dios ama su obra. Pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo conmigo en todas las cosas. Entonces es ahí donde yo tengo que aprender a escuchar y saber cuál es la posición que a mí me toca. Hay un texto en el libro de Romanos que siempre lo mencionamos, lo hemos dicho muchas veces, ya lo debo tener cansado seguramente con este texto, pero seguro que lo va a aprender,
que dice que la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que gime con dolores de parto. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación está esperando que nosotros nos despertemos. Que dejemos de paviar con las cosas que a nosotros nos importan y que hagamos la voluntad de Dios. La creación anhela. Cuando habla de la creación no está hablando de las personas, está hablando de la creación. De todo, de toda la creación. De una tierra que Dios nos entregó y que nosotros la tenemos que cuidar. Hay plazas que sufren porque son un altar al ocultismo. Hay plantas que sufren porque son un altar al ocultismo. Y toda la creación está anhelando que los hijos de Dios comiencen a ocupar su lugar. Hay playas que sufren porque son un altar al ocultismo. Y nosotros necesitamos ocupar el lugar que nos corresponde. Esto nos lleva a comprender que la creación sufre porque los hijos de Dios estamos distraídos en un montón de cosas en lugar de establecer el reino de Dios. ¿Por qué las tinieblas siguen avanzando? ¿Por qué el infierno sigue provocando temor en los hijos de Dios? Una persona que habla del Señor y que predica y que dice que tiene fe y que le cree al Señor, un día se encuentra con un montón de velas y allá en Buenos Aires se dicen pochoclos. ¿Cómo es que se dice eso acá, lo del maíz inflado? ¿Pop? Ah, son re top ustedes. Bueno, eso con las velas y el pollito y todo, y hay personas. El otro día me llamó una persona, me dijo: pastor, tenía velas en la puerta de casa. ¿A qué Dios estamos creyéndole? Metele una patada a las bebas y al pop y a todas esas cosas. ¿A qué Dios le estamos creyendo? ¿Cómo puede ser que el infierno nos siga sembrando temor? ¿Cómo puede ser que el infierno siga avanzando todavía? ¿Sabe cuál es el problema de esto? Yo sé que esto va a doler, va a molestar, pero déjeme terminar y después me apedrea, no hay problema. El asunto con la iglesia es que no le hemos creído al Señor. Decimos, pensamos, nos imaginamos que le creemos al Señor, pero verdaderamente no le hemos creído, porque si no, no nos pondríamos mal cuando las cosas no nos salen. Cuando vemos que la billetera se empieza a vaciar, cuando la alacena se empieza a vaciar y nos ponemos mal y ya no queremos orar, no nos queremos congregar, ya no queremos hacer nada con Dios y estamos en modo tristeza, porque no estamos creyendo que Dios verdaderamente pueda sacarnos de esa situación. Porque empezamos a pensar, a ver a quién le puedo pedir, a quién puedo tocar, a cómo puedo llegar, porque no estamos creyendo que Dios lo puede hacer. Cuando nuestro corazón entra en esa angustia, es porque realmente en el fondo no estamos creyendo que Dios nos pueda sacar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Estad siempre gozosos. Si el Señor nos está diciendo que estemos siempre gozosos, es porque podemos hacerlo. Si el Señor te está diciendo que perdones, es que porque podés hacerlo. Dios no te va a decir algo que vos no podés hacer. Ay, Señor, la verdad que vos sabés que me cuesta. Tenés razón, ¿cómo se me ocurre decirte estas cosas? Te va a decir el Señor. Dios sabe que lo podés hacer, porque Dios sabe lo que creó, sabe de dónde saliste y sabe cómo te formó. Entonces, otro problema que tenemos es que muchas veces cuando pasan las situaciones nos cansamos de orar. ¿Y sabe por qué nos cansamos de orar? Porque no tenemos la conciencia del sacrificio que hizo Jesús para poder reconectarnos con el Padre. Porque si pudiésemos tener la convicción todo el tiempo de que del precio de sangre que Jesús pagó, pasa que tenemos tanta libertad como iglesia acá. Gracias al Señor, bendecimos al Señor y que siga siendo así. Pero tenemos tanta libertad como la iglesia que a veces vengo, a veces no vengo, a veces oro, a veces no oro, a veces estoy con Dios y otra vez estoy conmigo. Entonces no tomamos en serio el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para poder reconectarnos al Padre, para poder otra vez estar alineados al Señor. La pasividad de la iglesia tiene que ver con haber conformado nuestra alma con un evangelio light, con un evangelio, como decíamos el otro día, unipersonal, que solamente se trata de mí y de haberle predicado a la iglesia, porque no es culpa de la iglesia solamente, es culpa de los que hemos predicado mal también, de decirle a la iglesia que solamente tenemos que preocuparnos por lo que Dios nos quiere dar.
y no por lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor. Por eso doy siempre este mismo ejemplo. Cuando tenemos una reunión de milagros, este lugar explota, pero si tenemos una reunión de adoración, que solamente adorar al Señor somos 5. Porque no sabemos como iglesia darle al Señor o ver qué es lo que Dios quiere de mí. Sabemos recibir nada más. Sabemos pensar que Dios tiene que hacer esto por mí. Dios me tiene que sanar. Soy tu hijo. Me tienes que sanar. Y le reclamamos al Señor. ¿Y Dios lo quiere hacer? Claro que sí. Dios te quiere dar, te quiere bendecir, te quiere sanar. Y Dios quiere hacer un montón de cosas preciosas con cada uno de nosotros. Pero ¿qué hay de la parte que yo tengo que hacer? ¿Qué hay de la parte de la que a mí me toca hacer? Entonces, ¿sabe cuál es el problema con esto? Y esto es lo que nos tenemos que poner a pensar. Ustedes que me conocen saben que no soy un predicador del fin del mundo, porque entiendo que decirle a la gente tenés que arrepentirte porque Cristo viene pronto es un mensaje de miedo y no es lo que Jesús predicó, aunque Cristo viene. Pero no es lo que Jesús predicó. Porque el asunto va a ser que cuando estemos delante del Señor te va a preguntar si hiciste lo que tenías que hacer, no si le dijiste a la gente que yo volvía. Sabemos que Cristo viene, pero no es el mensaje del Evangelio. Ahora, el asunto va a ser igualmente que cuando Cristo venga, muchos de nosotros vamos a pensar que le obedecimos al Señor y no le hicimos caso. Muchos de nosotros vamos a pensar, nos vamos a encontrar con un montón de gente que piensa que se tiene que ir con Él porque se congregaba, pero que nunca le hizo caso al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos habla y decimos, sí, Dios me dijo que tengo que hacer esto y realmente lo tomamos como que no es importante? La iglesia de Cristo no toma como importante obedecerle al Señor. Decimos, ay, Dios sabe que a mí me cuesta, Dios sabe que yo quise hacerlo pero no me salió. Pero si Dios te dijo que lo hagas es porque Él sabe. Hay personas que Dios le dijo que tenía que renunciar a cosas y ay, Dios sabe, pero Dios te dijo que lo hagas. Si Dios te dijo es porque sabe que lo podés hacer. Dios no se equivoca. Sabe la fortaleza que tenés. El asunto es que tomes la decisión de hacerle caso. Y el problema con esto es lo que dice Hebreos 5:9, que lo leímos al principio, que dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiere decir que si no le obedecemos, no podemos beber de esa fuente de eterna salvación. Está clarito. No hay forma de errarle a la interpretación. Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces el asunto es obedecer. Si Dios dijo, hay que hacer. Si Dios te diseñó para algo, hay que hacer. Porque después te vas a encontrar delante del Señor diciéndote que no te conoce. Yo sé que el mensaje es duro, que duele, que me quiere tirar con una silla en la frente, pero no voy a pecar por no haberlo dicho. Si no sos obediente, hermano, muy probablemente no bebas de la salvación. Hay otro texto en Mateo 6:14 que dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Entonces la falta de perdón no es un asunto inocente que Dios sabe que me cuesta. Es algo que yo no necesito hacer. Y si Dios me dice en su palabra, tenés que perdonar, es porque Él sabe que yo puedo perdonar. Pero necesito tomar la decisión de matar mi orgullo, porque muchas veces el problema es que yo sé que tengo razón y Él me tiene que venir a pedir perdón a mí porque yo sé que Él se equivocó, porque me hizo cosas horrendas, porque me hizo cosas horribles, pero Dios te dice a vos que perdones. Ese otro tendrá que perdonar también. Y probablemente a ese otro le cueste menos. No sea cosa que estés en el último día viéndolo a él entrar y que vos te quedes afuera enojado porque no lo pudiste perdonar. Entonces necesitamos tener presentes estas verdades, porque
No podemos seguir viviendo un evangelio en que no importa lo que yo haga, total, mañana Dios me perdona. No importa si le hice caso o no le hice caso, Dios sabe que me cuesta y me va a perdonar y va a entender cómo soy. No, Dios no va a entender nada porque Él te dijo que lo hagas. El problema es que se te va a acabar el tiempo y que no va a haber vuelta atrás. Ahora vamos a la parte buena. Necesitas creer en lo que Dios depositó en vos. Porque Dios sí cree en vos. Necesitas creer en ese poder que Dios puso adentro tuyo. Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo vino a morar adentro tuyo, dice la Biblia que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Necesitas creer en lo que Dios te dijo. Porque el problema es que uno puede creer en Dios y creer en que Dios es súper poderoso y sabemos que es así, pero no creemos que Dios lo puede hacer con nosotros o a través de nosotros. Por eso cuando vemos que tenemos algún familiar o algún amigo que está con enfermedad o con problemas, le decimos, tenés que ir a la iglesia para que oren por vos. Vos podés orarle y la persona se puede sanar. Vos podés orarle y la persona puede recibir el poder del Espíritu Santo. Vos podés hablarle del Señor, pero tenés que creer en lo que Dios depositó en vos. Necesitas creer en lo que Dios te dijo, porque si Dios te habla es porque Él sabe que lo podés hacer, porque Él sabe lo que creó. Sabe la fortaleza que te dio cuando te creó y sabe que sos capaz. Sabe que sos capaz de poder hacerlo. Yo sé, hermano, que el mensaje por ahí era duro, no es un mensaje de aliento para que usted corra y diga, ay, el Señor me levantó el ánimo y me voy re contento. El pastor me tiró con el púlpito en la frente. Por ahí no es tan lindo el mensaje. Pero si podemos comprender qué es lo que tenemos que hacer y podemos comprender cuál es la verdad del Evangelio que tiene que pesar sobre nuestras vidas, esto nos puede salvar la vida, hermano. No te irás con el mejor ánimo hoy, pero si podés entender que muchas veces hemos dicho que teníamos que hacer la voluntad de Dios y no le hemos hecho caso, nos hemos despegado de la iglesia porque pensábamos que podíamos más. Y si podés comprender lo que Dios te está diciendo hoy, esto te puede salvar la vida y te puede salvar la eternidad y te puede salvar del mal momento que Dios te diga que no te conoce. ¿Sabes cuál es el tema? Que el infierno toda la vida te trató de pobrecito, te trató de debilucho, te trató de que no podías, de que solamente te toca vivir en luchas y en pruebas porque sos barro nada más y que el Señor te tiene que moldear todo el tiempo. Pero el Señor te ve como una guerrera valiente, el Señor te ve como un guerrero valiente. El Señor sabe de lo que sos capaz, pero necesitas creer en lo que Él depositó en vos. Necesitas creer en lo que Dios puso adentro tuyo. Necesitas creer en el poder del Señor que está adentro tuyo. Vamos de vuelta. Necesitas creer en el poder de Dios que está dentro tuyo. Ahí casi que creemos. Necesitas creer en el poder de Dios que está dentro tuyo. Porque Dios sabe lo que creó. No te le escapaste del cielo y Dios dijo, ucha, este no iba. No pasó eso. El espíritu de vida que está dentro tuyo es parte de Dios. El espíritu de vida que está dentro tuyo es parte de Dios. Entonces sos un diseño de Dios. Por más que haya sido un accidente de los padres, que dicen que más o menos algunas cosas son así, por más que alguno le haya dicho, no, la verdad que vos fuiste un descuido, se nos escapó, para Dios no fuiste un descuido. Para Dios fuiste un diseño. Y si hoy estás en este lugar es porque hay algo poderoso que Dios quiere hacer a través tuyo. El asunto es que puedas obedecer. El asunto es que puedas atender al llamado del Señor. El asunto es que puedas entender que Él te hizo con su más grande amor y que te hizo con todo el poder del cielo para que puedas ejercer lo que tengas que ejercer. No sos más ni menos que nadie. Sobre todo no sos menos que nadie. No importa lo que haga el de al lado. No importa lo que vos puedas hacer y que te presentes delante del Señor. No importa si Él te dio 10 talentos, si te dio 5 o si te dio 1. Lo importante es que con ese que Dios te dio puedas multiplicarlo y devolverle a Él el fruto que espera. ¿Qué es lo que hago yo con esta palabra? A partir de ahora, devolverle al Señor el fruto que Él espera de ella.
¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? Que obedezca. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Que me alinee. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Que perdone. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Que haga su voluntad. Y que deje de mirar para el costado y de pelearme con la misma iglesia. Me tengo que pelear con el infierno, no con la iglesia. No tenemos miedo de decirle cualquier cosa a la iglesia, pero tenemos miedo de un pollo con 3 velas. Entonces necesitamos ocupar nuestro lugar, porque el poder de Dios está dentro nuestro. Amén. Vamos de vuelta. El poder de Dios está dentro nuestro. Amén. Ponete de pie en esta tarde.